Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Dios Todopoderoso, porque sabemos que tú eres lo más importante que pudo haber pasado en nuestra vida. Tú eres nuestro amado, tú eres más bello y más importante que cualquier cosa que nos pueda querer deslumbrar. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Gracias por tu misericordia. Y gracias porque nos encontraste y nos rescataste para distraernos de vuelta a ti. Guarda tu iglesia, guárdanos siempre bajo tus alas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Mi hermano y hermana, ¿puede tomar asiento? Hola, ¿se escucha bien? Ok. Acompáñeme por favor a Mateo 26, 64. Mateo 26, 64. Me confirma cuando ya lo tenga. Dice, yo se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice, Jesús respondió, tú lo has dicho y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús estaba siendo juzgado, el sumo sacerdote le estaba haciendo algunas preguntas, la gente que lo estaba acusando de algunas cosas. Esto es anterior a la crucifixión, antes de que luego vayan de Pilato y todo. Y el sumo sacerdote le dice, ¿qué tienes que responder? Dinos si eres tú el Mesías. Y él le dice, tú lo has dicho, y en el futuro... Hola. Tú lo has dicho y en el futuro verán al Hijo del Hombre en las nubes, sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Esto desata por completo al sumo sacerdote. Esto lo desencaja y genera casi que todo lo siguiente. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque estamos empezando nuestro camino hacia Semana Santa, Semana Mayor, como lo es el pastor Israel. Y la serie de este mes se llama Él escogió los clavos. Y es que todo lo que hizo Jesús tenía un destino, y ese destino era la cruz. De hecho, la enseñanza del día de hoy se llama Destino la Cruz, porque vamos a entender cómo desde antes estaba ya dicho que ese era el lugar al que quería llegar Jesús. Acompáñame a Filipenses 2, vamos a ponerlo en pantalla. Filipenses 2 del 6 al 11 y vamos a entender la intención de Jesús en su corazón. Dice la palabra del Señor, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Den un fuerte amén al Señor, porque Él es el Señor de nuestra vida, y eso no hay nada más bello y hermoso que esa declaración. La declaración de que Jesús es el Señor. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. Porque no va a haber orgullo que pueda superponerse ante la majestuosidad de Jesús. Filipenses 2. Él no estimó que ser Dios fuera más importante que rescatar a la humanidad. Y es el primer ejemplo que quiero que tomemos de Jesús y su destino en la cruz,
Y es que muchas veces nosotros sí nos aferramos a muchas cosas y no queremos rendírselas al Señor. No estamos dispuestos a rendir el orgullo, no estamos dispuestos a rendir nuestra economía, no estamos dispuestos a rendir nuestra sexualidad, no estamos dispuestos a rendir nuestra familia, algún vicio, alguna cosa de la cual somos muy fanáticos o estamos muy apegados. Incluso a veces no estamos dispuestos a rendir la religiosidad, que era lo que le pasaba a los fariseos. Ellos no estuvieron dispuestos a rendir su religiosidad, sus formas, y por eso no pudieron reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Estamos haciéndole al Señor nuestra vida, estamos declarando, como dice la palabra, con nuestra boca que Jesús es el Señor y con nuestro cuerpo al que toda rodilla se debe doblar. O estamos siendo parcialmente gobernados por Cristo. Él no escatimó nada, Él no guardó nada y se hizo hombre y se humilló. El ministerio de Jesús empezó con un bautismo y era un simbolismo tiene muchos simbolismos el bautismo de Jesús, pero uno de ellos es la preparación que tiene el cordero antes del sacrificio. El cordero había que tenerlo limpio y sin mancha y que sea perfecto, y 14 días guardarlo, y entonces luego venía el sacrificio. Y en cambio Jesús pasa por el bautismo diciendo, bueno, aquí estoy lavadito y listo para el futuro sacrificio que me viene. Desde el inicio Jesús sabía que venía la cruz. Juan el Bautista dice, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo, y es que estaba empezando la preparación del Cordero Pascual, aquel Cordero inmolado que va a ser el sacrificio perfecto. Y cuando vemos en Filipenses que Él renuncia a su divinidad para ser hombre, Él se acerca a un sacrificio de cruz que podía ser muy humillante, que era como morir los criminales, pero Él no lo veía como un castigo. Veamos Isaías 53, 10, 11. Isaías 53 en general es un pasaje que vamos a revisar en esta enseñanza, pero vamos a ver los versículos 10 y 11 de Isaías 53, donde entendemos la alegría que traía el sacrificio. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, así como el corderito que tenía que ser sacrificado como una ofrenda, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Esto lo dice porque en pasajes anteriores habla de que murió sin descendencia. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Qué hermoso, porque el pasaje habla del sacrificio de la cruz y de lo duro y de lo doloroso de ese sacrificio, de lo cruel, pero el versículo 10 y 11 nos dice que se iba a sentir satisfecho al ver el resultado que ese sacrificio iba a traer. Aunque tuvo angustia, estará satisfecho, y por lo que sufrió, muchos serán contados entre los justos. Si usted hoy es contado entre los justos, no porque se lo merece, no porque tenga una vida intachable, sino porque el Señor derramó su sangre sobre usted y le cubrió con su gracia. Y esa gracia permite que usted sea contado entre los justos, por un sufrimiento y un dolor detrás.
por un sufrimiento y un dolor que hubo para que usted pueda ser perdonado. Y Jesús usó muchos títulos, pero uno muy interesante que él usaba repetidas ocasiones y que de hecho lo usa en este pasaje que leímos al inicio, es Hijo de Hombre, Hijo del Hombre. Hijo del Hombre era un título que utilizaba Jesús y que en el pasaje de Mateo él dice: y verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios en las nubes del cielo. Ahora, ¿por qué el sumo sacerdote se volvió loco cuando escuchó esto? Porque se desgarra las vestiduras y empieza a decir: aquí que no le vamos a dar. Y pasan muchas cosas. ¿Por qué lo desencaja tanto si él dice Hijo de Hombre y el Mesías era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces había como una contradicción, podría llamarse, pero la realidad es que Hijo del Hombre era un título importante de la visión, de las visiones de Daniel. De hecho, en Daniel 7 es donde se describe a las 4 bestias del Apocalipsis y luego que la cuarta, que era, no tenía una forma de explicarla, le aparecen 10 cuernos y de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño y se tumban 3. Yo sé que es muy complejo esta parte, pero en todo ese proceso de las 4 bestias, los cuernos y todo lo demás, aparece la figura, según el libro de Daniel, del Hijo del Hombre. Ese título se utiliza ahí, en Daniel 7, para ser exactos, Daniel 7, del 13 al 14. ¿Qué dice este pasaje? Dice: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Recuerden que la visión de Daniel era de seres celestiales, de bestias y seres celestiales, y los cuernos, y el anciano de días. Entonces, era todo importantísimo, majestuoso, muy grande, y de repente aparece, dice, uno como hijo de hombre, o sea, hablando de un ser humano. Y es este ser humano, en esta visión de Daniel, dice, descender con las nubes del cielo, se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia, de la presencia del anciano. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Tiene que ver incluso con la promesa que le hace Dios a David de que de sus generaciones iba a venir un reino que no iba a tener fin, alguien que iba a tener un gobierno completo. Y también tiene que ver con Filipenses, donde se dice que toda lengua y toda nación, toda rodilla se doblará. ¿Ven la conexión? Entonces, este título de Hijo del Hombre era importantísimo, porque la visión decía que un ser humano iba a estar gobernando, pero no porque era una persona cualquiera, sino que era Dios encarnándose en el hombre, tomando el lugar que la humanidad dejó vacante luego del jardín del Edén. Porque si entendemos el propósito del Señor de la humanidad, era que la humanidad gobierne la tierra. Le dice a Adán y Eva, le dice, gobiernen, administren. Ustedes van a estar a la cabeza de todos, son mi creación más preciada, son mis hijos. Ustedes están aquí y todo lo demás fue hecho para ustedes. Pero en lugar de tomar su trono, subyugar la autoridad de Dios, la humanidad decidió poner su propio trono, entendiendo y definiendo el bien y el mal a su manera, cuando vino la desobediencia. Entonces, como la humanidad decidió desechar la autoridad de Dios y el trono que Dios les había dado, buscaron un propio trono que se ajuste a su medida, que no tuviera condiciones. Y el trono de la humanidad quedó vacante. Y es ese trono el que se termina siendo ocupado por el Hijo del Hombre en la visión
de Daniel 7, y es aquel que Jesús vio a través de la cruz. Cuando Jesús decía, bueno, mi destino es la cruz, Él no veía un sacrificio, Él veía un trono, ese lugar de autoridad que estaba reservado para nosotros y que nadie podía utilizar, y que fue Jesús en su encarnación que lo tomó. Entonces la cruz dejó de ser un lugar horrible para ser un trono que le entregaba autoridad, soberanía y honra sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua, porque su gobierno es eterno, no tendrá fin y jamás será destruido. Lo que Satanás estaba viendo como una victoria, Jesús lo estaba utilizando como una derrota final del enemigo para él ser quien se entronara en la tierra. Amén. Este Hijo del Hombre es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo mientras expulsaba a la humanidad del Edén. De hecho, usted lo puede ver en Génesis 3:15, donde le dice a la serpiente, te vas a arrastrar y voy a poner enemistad entre ti y la mujer y su simiente, o sea, su descendencia, y él te va a herir en la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar, o sea, en el talón. Hablando de que la victoria de ese descendiente de la humanidad iba a conllevar también un sufrimiento. Esa victoria en la cruz también llevaba un sufrimiento. Pero esa cruz era un trono. Entonces este título de Hijo del Hombre era lo que generó que incluso lo abofetearan y le escupieran a Jesús. Le preguntan, ¿tú eres el Mesías? Y él dice, soy el Hijo del Hombre. Tiene mucho más sentido, porque la cruz es mi trono. Pero ¿saben qué? Es que la cruz cumplía un propósito importantísimo. Y aquí vamos a entrar en el siguiente concepto clave de la enseñanza del día de hoy, y es la propiciación. Estar en la cruz, Jesús estando en la cruz, estaba cumpliendo con la propiciación de nuestros pecados. ¿Ya? Vamos a revisar este concepto de propiciación y vamos a ir a Romanos 3, del 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces, en la carta de los Romanos, Pablo está explicando, está diciendo, el sacrificio de Jesús vino a tomar el lugar que nosotros teníamos que tener producto de nuestra desobediencia.
Para el hebreo esto era muy sencillo de entender, para el gentil no tanto. Para el hebreo esto era muy sencillo. ¿Por qué? Porque ellos ya venían de una costumbre de sacrificios. El concepto de propiciación no era nuevo, porque ellos ya entendían este concepto y decían, vamos a poner un animalito, vamos a ponerle la mano en la cabecita, vamos a decir que toda nuestra culpa va encima del animalito, el animalito lo cortamos, lo desangramos, lo sacrificamos, nos lo comemos. De hecho, se lo comían en Pascua con hierbas amargas y pan sin levadura. Es decir, ¿por qué esos detalles? Porque esa comida no tenía que ser placentera. El sacrificio conllevaba un sacrificio. Las hierbas amargas no era sazonarlo así riquísimo para comernos un estofadito de cordero. Era hacerlo lo más sencillo posible, porque era un sacrificio compartido. Entonces el animalito moría en lugar de la persona y tomaba el castigo que tenía que recibir la humanidad. Y había un intermediario también anual del sumo sacerdote que decía, bueno, voy a llevar este sacrificio en nombre del pueblo una vez al año, voy a hacer todo un proceso y vamos a hacerlo repetidas ocasiones, porque el sacrificio era incompleto. Era un sacrificio que no era suficiente y había que hacerlo constantemente. Había que estar haciendo sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, y ofrenda tras ofrenda, como propiciación. Entonces viene el sacrificio de Jesús, y transforma todo esto. Estos sacrificios habían perdido por completo su sentido. Dice Isaías 1, del 10 al 15, escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras, cuando vienen a adorarme. ¿Quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Jesús Dios está dándoles durísimo. Ese sacrificio no está sirviendo de nada. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Les dio durísimo. Porque el sacrificio había perdido por completo el sentido. Isaías abre su libro diciendo, ya el Señor está harto de que simplemente quieras cumplir con una norma, con una forma, con algo nada más. Y no hay una transformación. Entonces Jesús vino a cambiar la historia en general con un sacrificio único, el lavamiento total y definitivo de los pecados de la humanidad. Hebreos 9 del 24 al 28 dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, como el sacerdote sí lo tenía que hacer, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo, el lugar santísimo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros nuevos pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Viendo el sacrificio perfecto, el sacrificio incompleto fue ocupado ahora por un sacrificio perfecto, único.
el de Jesús. Y Él viene a ocupar todos los roles. Este regalo implicó desprecio por parte de la creación. Si nosotros vemos Isaías 53, los primeros versículos del 3 al 5, vemos cómo la humanidad le da la espalda al siervo del Señor. Y ese desprecio tuvo una respuesta. Esa respuesta era humildad. En los versículos del 7 al 9 vemos cómo dice que el siervo no habló, no dijo nada, sino que recibió los golpes y los azotes. Y esa humildad trajo victoria, porque venció a la muerte, que se creía como el destino final, logrando así la salvación de aquellos que lo habían agredido. Hubo desprecio, la respuesta al desprecio fue humildad, y eso contrajo una victoria de Jesús. Eso es lo que vuelve completo ese sacrificio. Él dijo en Marcos 10 que Él venía a rescate por muchos. Y era medio contradictorio porque la gente veía al Mesías como un líder liberador. Y Él hablaba de servicio. Jesús hablaba de servicio, de rescatar a las personas. En este sacrificio, Cristo es el sumo sacerdote, porque Él presenta el sacrificio en nuestro lugar, pero nos entiende por completo. Dice Hebreos 2:17, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Ya el sumo sacerdote puesto de la tribu Leví no era suficiente, y Jesús viene a tomar ese lugar en el ritual del sacrificio como sumo sacerdote. Pero a la parte de ser el sumo sacerdote, Él también era el cordero sacrificial. Él sirve como medio para recibir el pecado de toda la humanidad. Primera de Juan 2:2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo nuestros, sino los de todo el mundo. En el sacrificio incompleto era para el pueblo que estaba ahí. En el sacrificio perfecto de Jesús era para toda la humanidad. Un alcance general, infinito, atemporal. Ya no era necesario hacerlo año a año. Entonces Él era el sumo sacerdote, Él fue el sacrificio, y Él es el amor verdadero o la respuesta al sacrificio. Entonces Él era el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio, Él era el mismo sacrificio, y Él era la respuesta al sacrificio como amor verdadero. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Él era el origen, el medio, la fuente y la respuesta al amor de Dios. Esa cruz era el resultado de un amor incomprensible, innegable. Cuando cantamos y le adoramos al Señor, tenemos que entender que Jesús entregó todo y fue molido, fue despreciado, respondió con humildad y recibió la victoria. Él es el sumo sacerdote del sacrificio y el amor. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo ante la cruz? Se viene Semana Santa. Pero no debe pasar solamente cuando viene Semana Santa. Nosotros debemos responder a este sacrificio, a esta cruz, a este destino que tenía sentido desde el inicio, que fue profetizado mucho tiempo antes siquiera de que Jesús naciera. Pero que tiene un resultado perpetuo y eterno, y que nosotros estamos llamados a honrar. Vivamos como aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Aquellos que han sido justificados por el sacrificio de cruz, lleno de amor pero doloroso. Reconozcamos nuestra participación en la muerte y resurrección que figuramos en el bautismo, porque el bautismo tiene esa connotación figurativa de morir y resucitar
al igual que Jesús. Carguemos nuestra propia cruz, entendiendo que debemos sacrificar nuestra humanidad todos los días. El Señor dijo, carguen su propia cruz. Niéguense a sí mismos y carguen su propia cruz. Y eso no es que tienes que cargar con un peso, dice ahí alguien haciéndose el gracioso, que su esposa es su cruz. O la esposa dice que mi esposo es mi cruz. A menos que sea apellido Cruz. Pero queremos ver eso de cargar la cruz como un sufrimiento que tenemos que pasar. Y el Señor no te vino a que vivas en sufrimiento, porque Él quería vida plena para ti. Él quería que tú seas capaz de todos los días crucificar tu vieja humanidad. No hay un propósito de que tú estés sufriendo constantemente, porque para eso Él sufrió por ti en la cruz. Pero te dice, carga tú la tuya para que crucifiques tu humanidad todos los días. Dijo C.S. Lewis, pensé que el viejo hombre se había muerto en las aguas de los bautismos, pero el desgraciado sabía nadar, ahora me toca ahogarlo todos los días. El autor de Narnia. Yo pensaba que cuando me bauticé se había muerto el viejo hombre, pero sabía nadar. Entonces me toca ahogarlo todos los días. Usted no se puede quedar con un momento de transformación en su vida, sino estar aferrado para que ese sacrificio de la cruz tenga sentido en usted, para que abrace ese sacrificio, porque esa cruz que le esperaba a Jesús era nuestro destino, pero Él tomó nuestro lugar. Pónganse de pie que vamos a orar. Vamos a orarle al Señor, vamos a agradecerle por su amor, y no hay mejor cosa que alabándole, que cantando a su majestuosidad. Él tomó nuestro lugar. Él completó un sacrificio perfecto, porque el que podíamos hacer nosotros ya no servía de nada. Ríndase y rinda su humanidad. Rinda aquellas cosas a las cuales usted se quiere aferrar a veces, porque Jesús no se aferró a su condición de Dios y el Señor lo exaltó a lo sumo. Así que cantémosle al Señor. A donde está, cierra sus ojitos y hable del Señor. Hable de su amor. Agradézcale por el sacrificio de la cruz. Agradezca por el sacrificio que tomó en su lugar. No se quede con las cosas que hace bien o las cosas que hace mal, sino más bien concéntrese en poder agradarle con su vida. Dale fortaleza para afrontar las cosas que son difíciles, las que todavía no ha podido soltar. Y agradezcale y ámelo en respuesta a ese amor que Él nos entregó primero. My strength.